Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla que vamos a dar, este conversatorio que vamos a tener sobre seguro de cumplimiento y algunas de las problemáticas, pues digamos, más frecuentes o que últimamente han venido siendo analizadas por las altas cortes. Me presento, mi nombre es Consuelo González. Yo soy la nueva directora del grupo de práctica de seguros de Gómez Pinzón. Como ustedes habrán podido ver, pues en algunas comunicaciones que les han compartido la firma o también en redes, bueno, en diferentes medios, pues Gómez Pinzón abrió un nuevo grupo de práctica. Ya completamos 19 grupos de práctica y pues esta es la práctica de seguros, de la cual soy responsable. Entonces, bienvenidos a este primer conversatorio sobre el tema. Aquí tenemos el índice, la agenda de los temas que vamos a tratar hoy. Pues voy a hacer digamos, una pequeña definición y como un corto introducción pues a lo que es el seguro de cumplimiento, y ya entraremos después ya en los análisis de las problemáticas algunas de las problemáticas que se presentan. Entonces, pues en la definición, pues este es un tipo de seguro por medio del cual pues se garantiza el pago de una indemnización de los perjuicios causados o generados por el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales, que busca proteger el patrimonio del asegurado. Esto es importante porque hay diferentes tipos de seguro de cumplimiento. Tenemos unos que son obviamente de origen contractual, otros que son de origen legal, como por ejemplo los temas de cauciones, pero en este caso, digamos, para efectos de esta charla, nos vamos a concentrar más que todo es en el seguro de cumplimiento entre particulares y también de la garantía única de cumplimiento como garantía de la contratación estatal. Bueno, las partes, simplemente pues para que lo tengamos presente, está la aseguradora, la compañía de seguros, quien asume el riesgo, está el tomador, que es quien celebra el contrato de seguro y cuyas obligaciones se garantizan, y está el asegurado beneficiario, que es la entidad o persona natural, la entidad, persona natural o persona jurídica que recibirá la indemnización en el caso de incumplimiento. Vamos acá, este es un cuadro comparativo, digamos, muy puntual de las diferencias entre lo que es la fianza y el seguro de cumplimiento. Entonces, la fianza tiene la fuente legal está en el Código Civil, artículo 1036, el seguro de cumplimiento está en el Código de Comercio, artículo 2361, la fianza es una obligación accesoria, el seguro de cumplimiento es una obligación principal. Quien puede otorgar la fianza, pues puede ser una persona jurídica de la categoría de sociedades anónimas o sociedades simplificadas por acciones. En el caso del seguro de cumplimiento, por ser una compañía de seguros, pues tiene que ser necesariamente una sociedad anónima. La fianza no es un mecanismo válido para servir como garantía única de cumplimiento. En la fianza, pues obviamente hay una remuneración, una retribución por la asunción de esa obligación, por servir de obligación accesoria. No, las entidades que lo prestan no tienen una vigilancia especial, el beneficio de exclusión no aplica. En el caso del seguro de cumplimiento, pues la retribución es el pago de la prima, están vigilados por la superintendencia financiera y el beneficio de exclusión no aplica a diferencia de la fianza. Bueno, como les decía, pues solo como a manera de referencia, tenemos los tipos de seguros de cumplimiento. Nos vamos a concentrar básicamente en la póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales, pero también está la póliza de cumplimiento en favor de particulares, como por ejemplo el seguro de arrendamiento. También todos sabemos que, pues, muy importante tenerlo claro, que hay casos en donde las entidades estatales, pues a pesar de que pueden ser con participación del Estado, pues su régimen de contratación se rige por el derecho privado. Entonces, en muchos de estos casos se expiden pólizas de cumplimiento entre particulares. También están las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, como las que conocemos, por ejemplo, para temas de devolución de impuestos, y las cauciones judiciales. Bueno. Ahora aquí ya entramos un poco ya más en materia del tema de las garantías en la contratación y la clase de garantías. Pues todo este tema de la garantía en la contratación estatal
está arreglada, está regulada por el decreto 1510 de 2013 y el decreto 1082 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Pues todos sabemos que estos decretos de unificación pues son de una numeración supremamente extensa, entonces pues de todas maneras aquí lo tengo como referencia. La parte de las garantías de la contratación estatal está regulada en el numeral 22123111, en donde nos dice cuáles son las garantías que son admisibles para temas de contratación estatal. Entonces está el seguro de la garantía única de cumplimiento, que es el contrato de seguro, que es inclusive la más utilizada en materia de contratación estatal, pero importante tener también en el radar, tener presente que existen otras garantías como es el patrimonio autónomo y la garantía única, la garantía bancaria a primer requerimiento. Bueno, de acuerdo con este artículo, ¿cuáles son los riesgos que se deben cubrir en las garantías de contratación? ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque es precisamente en estos temas donde vamos a encontrar las problemáticas que se presentan más frecuentes en el tema de seguro de cumplimiento. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se cubren? Los riesgos derivados de la presentación de la oferta, del cumplimiento del contrato y su liquidación, y los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades estatales por efectos de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir precisamente por actuaciones o hechos, omisiones, acciones o omisiones de sus contratistas y de los subcontratistas que deban estar garantizadas en los términos de la ley. Así expresamente lo dice este artículo. Entonces, como vemos, la garantía está cubierto el riesgo del tema de la oferta, el riesgo de cumplimiento del contrato y los riesgos postcontractuales, y está lo que se conoce como la garantía, perdón, la póliza de responsabilidad derivada de cumplimiento, que pues su objeto, como lo mencionamos aquí expresamente, es cubrir precisamente a las reclamaciones de la entidad estatal que pueda surgir por acciones o omisiones de los contratistas o de sus subcontratistas. Bueno, aquí pues simplemente para mostrarles desde una manera muy gráfica cuáles son los riesgos, como esas diferentes etapas y momentos de cubrimiento de la póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales. Entonces están los riesgos precontractuales, como lo mencioné anteriormente, que es la garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta, el contractual, ya la etapa contractual, que es la garantía de cumplimiento. También, digamos, del cumplimiento del contrato, acá está la responsabilidad civil derivada de cumplimiento, que ya lo vimos, y están los riesgos postcontractuales, que ya son los amparos, por ejemplo, de calidad de los bienes y servicios o de estabilidad de la obra. Bueno, ¿cuáles los riesgos cubiertos en temas de incumplimiento de la oferta? Pues está la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación, la no suscripción del contrato sin una causa justificada por parte del adjudicatario del contrato y la falta de otorgamiento por parte del proponente de la garantía de cumplimiento. Bueno, aquí vamos a ver los aspectos relevantes de la garantía de cumplimiento, cuáles son los amparos y la suficiencia de sus amparos. Esto es importante tenerlo claro porque también todo esto está recogido en el decreto único del sector administrativo, como se los mencioné, o sea, es un tema reglado. Bueno, la garantía de cumplimiento, pues cubre el buen manejo y la correcta inversión del anticipo. Esto va a ser uno de los temas que vamos a tratar dentro de las problemáticas. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad con ocasión de la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo o la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. Otro de los amparos es la devolución del pago anticipado. Precisamente este amparo cubre los perjuicios que pueda sufrir la entidad por la no devolución total o parcial que se haya hecho de los dineros entregados al contratista a título de pago anticipado, cuando se ha pactado o que haya o se ha establecido que haya un pago anticipado.
Y el tema del cumplimiento ya propiamente del contrato, que está el amparo que cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, imputable al contratista, el incumplimiento tardío o defectuoso, imputable al contratista, y los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra cuando el contrato prevé entregas parciales, y el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria. También dentro de los amparos está el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Precisamente este amparo busca cubrir a la entidad estatal de los perjuicios que puedan ocasionarse por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, derivadas pues de la relación laboral de su personal contratado. Está también el amparo de estabilidad y calidad de la obra, que, como pues lo dice también su amparo, cubre cualquier tipo de daño o deterioro que sea imputable al contratista sufrido por la obra que no sea entregada a satisfacción. Sufrido por la obra que sea entregada a satisfacción, pero que después se detecten, digamos, defectos en la calidad de los bienes o servicios. La calidad del servicio, pues, es también como lo menciono en el tema de la calidad de la obra, es precisamente que después de entregados esos servicios, pues se identifiquen que hubo prestación de servicios defectuosos. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad en virtud del cumplimiento del contrato. Y pues los demás incumplimientos y obligaciones que la entidad estatal considere que deben ser amparados por la póliza de acuerdo con la naturaleza del contrato. Bueno, como les decía, pues está el amparo, está la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que es lo que se conoce como la RC derivada de cumplimiento. La entidad estatal debe exigir en los contratos de obra y en aquellos contratos que por su naturaleza, por su desarrollo, puedan ocasionar daños a terceros en virtud de una responsabilidad extracontractual que pueda llegar a generar reclamaciones de terceros derivados de hechos u omisiones del contratista. Entonces la entidad estatal se exige la prestación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento. Bueno, que básicamente es esto. Vamos allá, digamos, a entrar en la explicación de cuál es la suficiencia de los amparos. Entonces, la seriedad de la oferta debe ser por lo menos por el 10% del valor del contrato, con algunas excepciones que están establecidas en el decreto 1082. El buen manejo y correcta inversión del anticipo, el 100% debe cubrir el 100% del valor del anticipo. La devolución de pago anticipado, 100% del pago anticipado, y el pago de prestaciones, salarios, indemnizaciones laborales dependerá del objeto y del valor del contrato, pero como mínimo, por lo menos de vigencia, tiene que tener 3 años ese amparo por el tema de la prescripción de las acciones laborales y no menor al 5% del valor del contrato. Bueno, aquí tenemos pues esto es traer la regulación sobre la suficiencia de la garantía de cumplimiento. Entonces ya esta garantía de cumplimiento debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato y debe ser de por lo menos el 10% del valor del contrato, a menos que el valor del contrato sea superior a 1 millón de salarios mínimos legales mensuales vigentes, caso en el cual la entidad estatal aplica las reglas que se traen a continuación, pues que realmente creo que pues leérselas pues no tiene mucho sentido, porque pues esto lo pueden encontrar en la regulación. Suficiencia también, aquí tenemos la suficiencia de los amparos en cuanto a la estabilidad y calidad de la obra, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Entonces, en cuanto a la estabilidad y calidad de la obra, esto dependerá del valor del objeto, de la naturaleza del contrato, deberá ser por lo menos de 5 años.
salvo que la entidad justifique una vigencia menor, pero nunca puede ser menor a 1 año la vigencia. El amparo de calidad del servicio, al igual que el anterior, dependerá del valor, naturaleza y objeto de las obligaciones. La calidad y correcto funcionamiento del anticipo opera igual que el anterior, pero es importante tener aquí en cuenta el régimen general que existen de garantías mínimas para bienes. Bueno, en cuanto a la suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, también como les digo, pues el decreto único de regulación de todo el sector administrativo, pues trae unas reglas de suficiencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, pues que como les digo, no creo que valga la pena aquí leerles todo esto. Pero siempre es importante tener en cuenta que la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato. Bueno, y aquí pues ya entramos más, ya entramos al tema de las problemáticas. Como les digo, pues esta es una explicación o un conversatorio de manera general de las problemáticas que más vemos en temas, algunas de las problemáticas en temas de seguro de cumplimiento. Entonces aquí, como verán en la presentación, tenemos que se ha venido entendiendo desafortunadamente que las pólizas de cumplimiento asumieran una certeza y no una probabilidad. Y cuando decimos esto nos referimos es que pues dentro de las pólizas de cumplimiento, pues al igual que como en términos generales en el contrato de seguros, pues definitivamente tiene que probarse la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida y tiene que responderse al carácter meramente indemnizatorio del contrato de seguros. Desafortunadamente, pues lo que se ve en la práctica es que a veces, en ciertos casos, existen unas condenas motivadas por presión política y social, porque definitivamente pues alguien tiene que entrar a responder por el resarcimiento del patrimonio del Estado, sin obedecer en muchos casos al concepto técnico jurídico del contrato de seguros. Entonces vemos problemáticas, por ejemplo, asociadas muchísimo en la práctica a los procesos de responsabilidad fiscal y a los procesos administrativos sancionatorios, que son estas facultades que tienen algunas entidades del Estado por ley para iniciar unos procesos contra las entidades para instarlos a cumplir el contrato o también la imposición de multas y sanciones. Entonces, desafortunadamente en estos procesos, en muchos casos, las autoridades pues desconocen lo que son los límites de los valores asegurados, realmente la tasación y la cuantificación de los perjuicios, y se pretende que las pólizas de seguros entren a responder por su valor total asegurado, como les digo, desconociendo los principios técnico-jurídicos del seguro, como es el carácter eminentemente indemnizatorio y de resarcimiento de perjuicios que es el seguro de cumplimiento, y adicionalmente pues que definitivamente tiene que estar probado el siniestro y la cuantía. Entonces en muchos de estos casos se condenan a los garantes, que son pues, las compañías de seguros, a responder por encima, en exceso de los valores asegurados, o inclusive se suman amparos que no son los llamados a cubrir o a responder frente al siniestro. Y también, como les digo, esta problemática o se presentan casos en los que se suman amparos, ¿cierto? Para, digamos, buscar unos valores de resarcimiento, unos valores mayores, pero resulta que no se afecta realmente el amparo que técnicamente es el llamado a responder dentro del proceso, bien sea de responsabilidad fiscal o el proceso administrativo sancionatorio. Esta problemática se presenta muchísimo pues, en estos casos, pues primero los procesos de responsabilidad fiscal, pues porque son estos procesos en donde lo que se busca es un resarcimiento del patrimonio del Estado, y pues están muy ligados al tema de la contratación estatal, y obviamente ahí pues estarán vigentes, estarán amparando el objeto del cumplimiento, el objeto del contrato, pues las pólizas de cumplimiento, las pólizas de cumplimiento, es decir, la garantía única. Estarán obviamente las compañías actuando como garantes, las compañías de seguros actuando como garantes para el cumplimiento de esos objetos contractuales. Entonces, esta es una problemática
que pues se identifica y realmente es una problemática que se ha venido presentando en los últimos tiempos. La indivisibilidad de la garantía, pues es aquí lo relativo a que la decisión del garante de no seguir asegurando las siguientes etapas del contrato. Es importante saber que aquí en este punto hay una regulación legal donde se menciona que si los únicos contratos que pueden ser divisibles, ¿sí? Y la garantía puede ser divisible, son aquellos en que su vigencia es de más de 5 años, pero si el garante no tiene interés en garantizar en la etapa subsiguiente del contrato, tiene que manifestarlo con por lo menos 6 meses de antelación al inicio de la siguiente etapa contractual. Bueno, diferenciación del cubrimiento del amparo de no amortización del anticipo y el uso indebido del anticipo como riesgos asegurables. Digamos que esto es un tema que ha sido pues objeto de varias decisiones de las altas cortes. En este caso concreto, pues citamos esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia porque aplica, porque la póliza que está en discusión es una póliza entre particulares, pues podemos aquí ya nombrar, digamos, a las partes del contrato, porque esto ya está fuera de reserva, pero básicamente es un consorcio donde lo que se discute por parte de la demandante es que no hubo una inversión adecuada del anticipo que recibió el contratista. Entonces hay una confusión entre lo que es el cubrimiento de la debida amortización del anticipo con el uso indebido del contrato. Básicamente, pues les voy a citar lo que menciona la Corte, que ya por tiempo para hacerlo, para no contarles como toda la historia del caso, pero sí me parece súper relevante contarles qué dijo la Corte sobre el tema de la diferenciación entre el riesgo de no amortización y el riesgo de indebido uso del anticipo, en donde la Corte lo que nos dice, me permito citar expresamente lo que dice la Corte, lo que nos menciona es: la Corte establece que tratándose del amparo del anticipo, la falta de amortización es un riesgo que difiere de su mal uso o de su apropiación indebida. El anticipo ha sido entendido como un mecanismo de financiación propio de los contratos en los que la remuneración está supeditada a la entrega total o parcial de la obra, en virtud del cual el contratante entrega al contratista dinero u otros bienes con el compromiso de que este último los utilice para sufragar los gastos y costos imprescindibles en la ejecución del contrato. Esta entrega del anticipo hace surgir en primer lugar que se genere en el contratante la expectativa de que el contratista emplee los recursos en los términos establecidos en el contrato y la efectiva amortización del anticipo. La Corte posteriormente aclara que se pueden presentar 3 anomalías en el desarrollo contractual. Una es la ausencia de amortización o contrario, o una ausencia de amortización o uso del anticipo contrario a lo pactado, el direccionamiento ilegítimo de esos bienes hacia otros patrimonios y la destinación para labores totalmente ajenas a las obras pactadas. Lo que dice también la Corte es que el contratista tiene la obligación de amortizar el anticipo, es decir, de devolver o pagar las sumas que le fue entregadas. Pero esta obligación no fue la que fue objeto de amparo dentro de la póliza que se discute en este caso, y no necesariamente el hecho de la no amortización del anticipo implica el uso indebido del anticipo, que es realmente el riesgo que fue objeto de cubrimiento dentro de la póliza. Entonces, lo que concluye la Corte es que pues definitivamente la reclamación estaba llamada pues a fracasar, porque una cosa es el uso indebido del anticipo y otra cosa es la no amortización del anticipo, y el riesgo que fue cubierto por la póliza fue el uso indebido del anticipo. Bueno, otra de las problemáticas que traemos acá pues para compartirlas con ustedes pues es algunos fallos que ya hacen una clara distinción entre lo que es la responsabilidad del interventor y lo que es la responsabilidad ya del incumplimiento del contrato. Es decir,
es decir, por default no se puede entender que si el contrato fue incumplido, pues se debe al incumplimiento del contrato del interventor, sino que son, digamos que obligaciones independientes, obviamente están interrelacionadas porque para eso se contrata la interventoría, para garantizar que haya una debida, digamos, ejecución del contrato, pero puede ser en la práctica que el interventor haya rendido todos sus informes, haya cumplido con todas las obligaciones previstas en el contrato con el interventor, pero que finalmente el contrato no llegó a buen término. También puede ocurrir en sentido contrario, en la medida en que el contrato pues puede haberse cumplido, finalmente puede llegar a haberse cumplido con el objeto del contrato, pero pues la labor del interventor, digamos, fue deficiente frente a las obligaciones pactadas en el contrato. Entonces acá le citamos una sentencia de la sala de la sección primera del Consejo de Estado, de la sala de lo contencioso administrativo, que precisamente hace esa diferencia entre las obligaciones y lo que es la responsabilidad del interventor frente a lo que son las responsabilidades del cumplimiento del contrato por parte del contratista. Entonces, pues hasta aquí digamos que va esta presentación. Entonces, si hay preguntas, entonces las podemos hablar. Hola, Consuelo. Sí, tenemos una pregunta. Mira, Santiago Orduz nos pregunta. Buenos días. A propósito de lo que mencionas sobre los amparos de las pólizas de cumplimiento, quisiera preguntar por la relación de esta póliza con la cláusula penal, tanto cuando es sancionatoria, como cuando es indemnizatoria. Adicionalmente, en estos casos se podría ejecutar la póliza por un incumplimiento parcial. Sí, la póliza se puede ejecutar por un incumplimiento parcial, como les digo, es acreditar los perjuicios, el incumplimiento del contrato y el incumplimiento y la cuantía, pero sí puede haber una afectación parcial de la póliza. De hecho, esto se presenta bastante en la contratación estatal, digamos, durante el proceso administrativo sancionatorio se pueden ir afectando parcialmente el valor asegurado, ¿sí? Y este es uno, digamos, de las defensas que se pueden interponer por parte de las compañías de seguros, en el sentido de que si ya hubo un resarcimiento, si ya hubo un pago parcial por un incumplimiento parcial del contrato, pues, por ejemplo, en el proceso de responsabilidad fiscal, porque en muchísimos casos, ¿qué pasa? Que frente a un incumplimiento contractual, pues por un lado las entidades del Estado con facultades sancionatorias abren procesos administrativos sancionatorios, pero paralelamente también están los entes de control como las contralorías abriendo procesos de responsabilidad fiscal. Entonces, si hubo un incumplimiento parcial que fue acreditado y fue pagado dentro del proceso administrativo sancionatorio, esto afecta el valor asegurado y puede también, digamos, argumentarse como defensa en el proceso de responsabilidad fiscal. Pero atendiendo tu pregunta, si se puede afectar parcialmente por incumplimiento parcial, sí se puede hacer. En cuanto a las multas, también son objeto de cobertura, son por ley objeto de cobertura las multas, que son digamos, medidas que puede utilizar la entidad para conminar al contratista a cumplir, son objeto de cobertura por parte de la garantía única de cumplimiento. Bueno, por el momento no tengo más preguntas, no hay más preguntas. Bueno, pues de pronto en este momento no les surgen preguntas, pero pues, ¿cierto, Angélica? Nos las podrían enviar pues al mail que está dispuesto pues por Gómez Pinzón para atender, digamos, si tienen alguna pregunta que les surja un poco más adelante, pues con mucho gusto nos la pueden hacer y les estaremos dando respuesta a vuelta de correo. Claro que sí. También les estaremos enviando las memorias y la grabación de este webinar para que lo tengan para futuros, para toda esa información. Perfecto. Pues si ya no hay preguntas, ya son las 9:05, entonces podemos dar por cerrado el webinar. ¿Cierto, Angélica? ¿O esperamos unos minuticos más? Sí, tenemos otra pregunta acá. Ah, no, ya se están despidiendo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos de verdad por asistir y nada, cualquier duda,
no duden en comentarnos. Mil gracias por su asistencia.